Hay una cosa que me resulta muy interesante hablar y pensar con respecto a nuestra vida del artista, que tiene que ver con las crisis, ¿no? Y cómo de las crisis uno pueden emerger y surgir otras cosas que a veces hasta uno termina casi, no por ser un optimista empedernido, pero a veces hasta puede hasta agradecerle a cierta crisis alguna cuestión, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, no sé cómo habrás vivido la pandemia vos, pero, por ejemplo, a mí la pandemia casi me hizo dejar de tocar y después como que recuperé y volví con todo, ¿no? Entonces me interesaría que hables de lo que te pasó a nivel salud, que vos ya me habías comentado, una vuelta que por una lesión que tuviste, y qué cosas surgieron, porque a través de esa, por lo que comentaste por arriba ahora, a través de ese problema de salud que tuviste que te fue un impedimento para seguir tocando tanto y todo, replanteaste tu carrera y redescubriste un montón de otras cosas gracias a esa crisis, ¿no? Entonces, y hay una frase que le escuché decir una vez a un pibe muy interesante que me gustó mucho, que decía se me fue un poco cómo era, pero era se me fue la palabra exacta, pero es cuando, se me fue exactamente la palabra, pero es como eso, como que la crisis se desperdicia, eso cuando no la reutilizás Sí, sí, sí. la haces un reciclaje de ella, ¿viste? Pero no me sale la palabra exacta. Cuando me salga, ahí te interrumpo y te digo la Dale, dale. frase, pero me gustaría Bueno, que hables de esto. decía Pablo Escobar, decía, toda crisis es una oportunidad, ¿cierto? Eh, que a mí me pasó que, imagínate, estaba estudiando guitarra clásica, estaba preparándome para ingresar a una universidad allá en Alemania, y estaba estudiando mucho, ¿cierto? Mucho, 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 y clásico, clásico, clásico. Y a mí siempre hubo una guitarra que me gustó, un tipo de guitarra, que iba más por el lado popular, pero no era, no, como que no encontraba el estilo, no encontraba por dónde iba, ¿cierto? Y cuando me pasa lo de la lesión, por distintos factores que venía estudiando, por ahí con una cuestión de una postura no tan correcta, venía con unas cuestiones de un estrés, estaba viviendo en Alemania solo y varias cuestiones personales. Y en ese momento de mi vida conozco a Quique Cines, imagínate. Y yo ya tocaba músicas de él y conozco a él. Y al hablar con él y al ver lo que él estaba, cómo él encaraba la vida y su música, fue también un choque para mí decir, no, lo que yo estoy haciendo no es, yo no es que quiero ser un guitarrista clásico tocando Bach, ¿cierto? Tocando Soul, tocando Giuliani. Me encanta, escucharía horas y cuando debo enseñar enseño totalmente. Pero yo para tocar ese tipo de música no era lo que yo quería. ¿Cierto? Entonces, claro, primero me agarró una frustración muy grande, no solamente la lesión y el hecho de tener que volver de Alemania, que para mí era un fracaso muy grande. ¿Cuál fue la eh, lesión? me agarró algo muy similar a una distonía focal. Uh, Mira Sí, vos, grosso. sí, sí, pero sí. ¿Por Y, tantas horas de estudio? sí, y mala alimentación y estrés. Y los médicos allá, todo, allá la suerte, al ser estudiante de música en Alemania, tenía un carnet de que tipo tenía fisioterapia, kinesiología y cosas así gratuitas para los estudiantes de música. Y todos los que me revisaban era así, me decían, no, es una cuestión de la mente, me decían. De la mente y el mal movimiento que hicieron que la mano se me quede, como que se me bloquee, ¿cierto? Y entonces, claro, me sirvió muchísimo para replantearme hacia dónde quiero ir yo con la guitarra, ¿cierto? Que después de muchísimos años de búsqueda, eh, me acerqué a un repertorio o a un, no te digo estilo porque yo soy muy defensor de la guitarra clásica como técnica y todo lo que te aporta la guitarra clásica, ¿cierto? Pero en la música que yo hago al tocar va por otro lado, va más por el aire, un poco más del folclore, como algo un poco más, no sé si podríamos llamarlo más simple, pero con otro aire, ¿cierto? Un poco más eh, distinto, me parecía que es distinto. Y claro, no encontraba, yo no sabía hacia dónde quería ir, sí sabía que donde estaba no era. Eh, entonces, pero me costó mucho aceptar eso y me acuerdo después
casi 2 años, un poco más de 2 años, fue que volví a tocar en un concierto. eh, y me di cuenta que, claro, lo que tocaba iba por otro lado. Y me acuerdo que ese primer concierto que volví a tocar, toqué poquito, o sea, participé de un concierto que toqué un par de piezas. Toqué cosas de Hugo Lati, toqué cosas de Cinesi, cosas así, y dije, sí, esto me gusta. O sea, Claro, claro que eso técnicamente era más simple que un bajo, que un Giuliani, pero a mí eso me resonaba. Eso me daba placer sentarme a estudiar, eso me daba otro tipo de placer. Entonces, claro, y con los años fui encontrando un poco en mi sonido, vamos a decir, mi música, y también iba mucho por el lado folclórico. Y también toqué muchos años con un compañero que tocábamos música juntos y iba más por el lado folclórico y despreocupándome que yo tenía que ser guitarrista clásico, ¿sí? Sacando un poco ese claro, pensamiento de que yo tenía que ser guitarrista clásico y tocar esto y este repertorio y te juntás con otro guitarrista y te dice qué cuerdas tenés, ah no, no usás sabarés, no existís, o no tocas claro. tal obra, no existís, viste que esas cosas habían o hay, y entonces tuve que desmarcarme un poco de todo eso y decir, bueno, mira, eh, yo hago esto, esta es mi verdad. Y me encontré, ¿cierto? Y así fue que en el año 2019, perdón, después de años de trabajo y búsqueda, pude grabar mi primer disco profesional. Yo iba a Y comentarte que, eso, preguntarte eso, estabas grabando un disco sí, hace un tiempo atrás. Bien. sí, sí, sí. Y bueno, y ahí, por ejemplo, hay música de ¿Cómo se Quique llama para Sinesi. que Se llama, lo podamos escuchar en, está en Spotify y en las está en plataformas? Spotify, sí, sí, se llama Bien, Sin Apuro. sin apuro. Eh, Buena bueno, referencia, ¿no? A todo sí, lo que pasa con esa a presión todo. de ser guitarrista clásico, ¿no? Sin apuro, muy bien. Totalmente, sí. Y bueno, y ahí, por ejemplo, grabamos compositores locales, chicos locales, actuales, que están haciendo música, que están componiendo con aires folclóricos o como algo más hacia canciones. Eh, Hay grabado guitarra y cello, hay dos guitarras con percu, hay guitarra sola y percu, hay guitarra, acordeón, cello en una canción. O sea, como que un poco de lo que soy. Qué Eh, bien. y yo me siento muy orgulloso de ese trabajo porque por ahí te pones a decir, bueno, pero ¿qué hace Quique Sinesi después recuerdos de Pacaraí? No, pero es lo que yo vengo haciendo, ¿cierto? Y todos Ujú. más o menos tienen un aire. Y si escuchas el disco, yo soy de escuchar el disco completo, como antes uno ponía el disco, escuchaba el Yo disco también. completo. Ujú. Entonces, y sigue una línea. Claro. Eh, entonces, yo creo que, y me pasó que después de lanzar el disco, me escribió una chica, una estudiante aquí de Paraguay, de Asunción, y me dijo ella se puso muy contenta porque se dio cuenta que el primer paso es aceptar lo que uno es. ¿Qué estás haciendo? Bueno, vos tocas chamamé, y ¿te gusta el chamamé? Está bien, no está mal que te guste el chamamé. ¿Cierto? No hace falta que toques la guitarra clásica y toques solamente Claro. barrios, no, cosas así, ¿cierto? Entonces, aceptarte y cuál es tu verdad, porque con tu verdad vas a poder hacer algo sincero, ¿cierto? Volviendo a la sinceridad de la música, la sinceridad de todo, y ahí vas a poder tocar a más personas, vas a ser más real con tu música. Entonces, Claro. yo creo que, pero ese proceso me llevó años, ¿cierto? Me llevó varios años, eh, por sobre todo eso de salirme del que no soy un guitarrista clásico, así que Claro. hoy en día me dicen, bueno, tenés que venir a tocar en un concierto, tocar el Capricho Árabe, y no es que yo no pueda tocar el Capricho Árabe, sí puedo, pero prefiero irme con otra música y puedo llevar la Claro. perco y dos guitarras y hacemos cangadero, porque no entendés, qué sé yo, ¿entendés? Ahí yo te puedo mover el corazón,